nosotros aquí en el piso Fernando Bustamante, quien es militante del ciolismo. Bueno, bienvenido y buenos días, Fernando. Buenos días, muchas gracias a ustedes por convocarme, muchas gracias a Jorge. Y sí, estamos esperando a ver qué es lo que va a hacer nuestro líder, si se va, en qué lugar se va a posicionar dentro de la interna justicialista. Bien, porque por estas horas no se ha sabido más nada. No, por lo menos mediáticamente, digo, ¿no? Mediáticamente sí. Hablando, no se lo ha visto a Daniel Scioli hablar. Muchos creen que su carrera política está terminada. Hubo fuertes declaraciones que recién, hace un ratito, leíamos con Karina Zampayo, de Barrio Nuevo sobre Daniel Scioli. Muy fuertes declaraciones que hizo sobre él, que está ya terminado, que ya no tiene poder territorial, etcétera, etcétera, etcétera. No, a ver, una persona que perdió por 3 puntos nada más, yo creo que... Claro. Es más, yo creo que dentro del justicialismo es una de las figuras más fuertes. Si bien hay otras, una de las figuras más fuertes. Bueno, y no, él por las redes sociales estuvo anduvo en Mar del Plata, se reunió con Nardini, con varios intendentes. Yo creo que está pleno con la campaña. Yo creo que es uno de los que más se movió. Claro, sí, nosotros decíamos con Karina, el perfil de Daniel Scioli es bajo, él no sale a hablar demasiado, digo. Claro, siempre no, se mantuvo en esa misma línea. Claro, si bien no anduvo por los canales de televisión y todo eso, pero no, se movió bastante. Habló con la gente en casi toda la costa, no, está. Y los grupos que militamos para él, Descartes, yo pertenezco a Descartes, como los Comandos Naranja también. Bueno, con las actividades. Vale saberlo porque, o sea, mucha gente recoge esta noticia o las declaraciones, digo, de Barrio Nuevo y cree que realmente la carrera política de Daniel Scioli está terminada. Y el que no sabe de política o no está en ese palo hablando pluralmente, piensa lo mismo. Desde afuera dice, bueno, ¿dónde está Scioli? Pero vale que la gente que está en la militancia, está cerca, claro, si bien todavía lo diga, ¿no? Si bien todavía no hay una definición de quiénes van a ser los candidatos, yo creo que Scioli está y sigue la actividad política, entonces. Sí, perfecto. Sí, a pleno. Perfecto. ¿Por qué pensás que no ganó Scioli? Yo pienso que hubo varias razones, ¿no? Una, yo pienso, una idea mía, que el kirchnerismo más duro no apoyó como tendría que haber apoyado. Es una de mis ideas, ¿no? La que pensamos varios de los muchachos. Y bueno, y después los votos que tuvo Massa que se fueron para el lado de Macri, no sé por qué. ¿Por qué razón? Porque supuestamente si eran votos peronistas tendrían que haber venido para este lado, pero bueno. ¿Cómo piensa un militante? Por ejemplo, cuando la conducción toma una decisión que por ahí para la gente es incorrecta. ¿De qué manera el militante defiende la postura? Y bueno, a veces se hace muy difícil. A veces se hace difícil. Pero dentro de nuestro espacio, dentro del espacio sciolista, si bien yo soy radical, me dan el espacio y la oportunidad de estar adentro, pues hay mucha libertad, tenemos autocrítica. Ahora en otros lugares como que son un poco más cerrados, como otras agrupaciones como las kirchneristas, por ejemplo, ya es más difícil. Porque por más que cuando la autoridad dice algo, es como que se ven obligados a obedecer, tienen que obedecer, no es como nosotros que tenemos un poco más de autocrítica. Si bien estén en desacuerdo, ellos tienen como que son más verticales. Ahora, si sos radical, ¿cómo haces para estar con Scioli y cantar la marcha peronista? De alguna manera, ¿no? No la canto, la marcha peronista. Y lo que pasa es que el espacio que más me representa. Es el espacio que más me representa porque yo creo que la centro-izquierda está representada por Scioli, no hay... el radicalismo se fue, yo creo que Massa está más para el lado de la derecha. Y bueno, Macri ni que hablar, ¿no? O sea que el radicalismo que se fue para ese lado, yo pienso que, bueno, si bien siempre hubo una parte del radicalismo que era más bien de derecha, yo pienso que lo hacen más bien por buscar puestos políticos que por otra cosa. ¿No estás de acuerdo con el radicalismo en sí? ¿Con la gente que manejan? No porque no hay una conducción que nos represente, no hay nada, cada uno va por su lado viendo donde más le conviene y se olvidan del partido. O sea, yo pienso que el radicalismo con las ideas que tenía Alfonsín, el viejo Alfonsín, es como que quedó desmembrado. Nadie sigue esa ideología, nadie sigue las ideas. Claro, y sobre todo, bueno, el hijo de Raúl Alfonsín que me sorprendió mucho quiso tomar ese camino, en algún momento parecía que iba a tomar ese camino. Parecía él, Cobos también. Cobos después de repente no. Que iba a unir al radicalismo, que el radicalismo iba a resurgir, parecía en algún momento dado, pero no se ha dado eso. Claro, no. Llamativamente la atención que Ricardo Alfonsín hijo no lo haya hecho, ¿no? Sí.
estando siempre muy cerca de su padre, en la militancia, tantos años juntos en la política con él. Claro. Y uno va siempre lleva la doctrina desde chico. Claro, pero no, si bien en algunas cosas coincidía con el padre, en otras no. Eso es lo que me sorprendió a mí también, que él llevó el radicalismo por una dirección incorrecta. Lo mismo que Cobos perdió la oportunidad histórica que tenía de ser el líder. En su momento hubiera sido líder y no, desaprovechó esa oportunidad y ahora también hace alianza con la derecha, cosa que no veo. Yo veo un poco más noble el espacio de Stolbizer, por ejemplo, por lo menos un espacio que se quedó ahí, se quedó en la centroizquierda. Claro, si bien con pocas ideas y sí, con muchas cosas, claro. Y el espacio de Scioli era un espacio muy abierto, es un espacio muy abierto que apuesta a la industria nacional, que creo que es lo único que nos va a sacar adelante. Sí, ahora, el neoliberalismo ya sabemos lo que es, son ajustes y más ajustes y más ajustes, lo que está pasando ahora. Sí, después ir a pedir las recetas al FMI, ¿no? Claro. ¿Y qué pensás, volviendo al kirchnerismo, de, bueno, Cristina, su gente, la Cámpora, ¿no lo querían a Daniel Scioli? Yo creo que hizo muchas cosas buenas Cristina Kirchner, ¿no? Pero lo que pasa es que la forma de hacer política, el verticalismo, y no. Parece haber sido castigado, digo, de afuera eso se paga el precio a la larga, por la gente lo ve y lo percibe. Yo creo que sí. Ha sido duramente castigado, digo, por el kirchnerismo. Yo creo que sí, yo lo que veo en los números, si bien los kirchneristas capaz que dicen otra cosa, yo lo que veo en los números que, por ejemplo, Aníbal Fernández perdió en la provincia de Buenos Aires, y cuando fue Scioli contra Macri, Scioli ganó la provincia de Buenos Aires, si bien por 2 puntos, pero ganó. Entonces yo veo que si no hubiera estado el kirchnerismo duro, yo pienso que Scioli hubiera sido presidente. Es una idea mía, no sé. Digo, ¿y por qué Daniel Scioli? La pregunta es si se puede o no se puede. En algún momento es un tipo que ya viene en política hace más de 20 años, tiene una vasta experiencia en esto. Digo, ¿por qué en algún momento él no se apartó o se abrió del kirchnerismo y se puso solo? Digo, si hubiera llegado por otro camino distinto... Porque mantuvo una lealtad. Yo eso lo admiro porque mantuvo una lealtad. Digo, a pesar de todo. Mantuvo una lealtad con diferencias, pero mantuvo una lealtad. Quizás le jugó en contra no haber ido al primer debate. También lo que pasa es que los medios televisivos, acá hay un poder concentrado que en eso tiene razón el kirchnerismo, acá hay un poder concentrado que te apabulla. O sea, te busca la vuelta para... Sí. Y eso le jugó un poco en contra. Pero igualmente así todo estuvo muy cerca de ganar, estuvo a 3 puntos de ganar. Sí. ¿No pensás que Scioli de algún momento, que quizás a último momento quiso despegarse un poco de Cristina? Por la respuesta, no, porque digo, siempre, por la respuesta que dio, ¿no? Él en todo momento nunca compartió la misma forma de hacer política que Cristina. Si bien compartió muchas de las ideas, no compartió la misma forma de hacer política. Tiene otro perfil, Scioli, y siempre lo demostró, inclusive cuando le pegaban. Sí, pero a ver, en el momento de finalizar, a la hora de hablar decía, las decisiones las tomo yo, o sea, como que él quería tomar la posta cuando durante la campaña... estaba a un costado de Cristina, no sé si me explico. Claro, y lo que dice Karina es que a todo lo que se venía hablando, sobre todo mediáticamente, y fuera de los medios, los distintos partidos políticos también decían lo mismo y salían a hablar en contra de esto. No decían, no, está bien, va a gobernar Scioli, pero en realidad la que va a mandar es Cristina. Claro, y salió a aclarar él que no, que el que tomó las decisiones era él, pero porque en toda la campaña él siempre estuvo detrás de Cristina, defendiendo, como vos decís, su postura, pero ella después quedó en la gente no creerle demasiado si realmente el poder lo iba a manejar él o Cristina, ¿no? Claro, son observaciones que hacen los demás partidos. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que desde un primer momento él fue él, no estuvo tan pegado a Cristina. Lo que pasa es que él tenía que en un primer momento era un debate de ideas. Pasa que después, la última parte de las campañas ya no se volvió un debate de ideas, se volvió un debate mediático de perfiles. Entonces, bueno, por ahí salió un poco más con los zapatos de punta, pero lo que pasa es que la primera parte del debate era las ideas. Inclusive eran superadoras al kirchnerismo, bastante de las ideas. Yo no creo que esté tan pegado a Cristina, a la figura de Cristina. Es más, ni la nombraba casi, no la nombraba mucho a Cristina. Claro. Y ella tenía su equipo, sus colaboradores, Digo, se vieron dando una serie de circunstancias que a Daniel Scioli le vino jugando en contra, porque las encuestas lo daban a Scioli con, a ver si me ayudas en esto, 10 o 12 puntos de diferencia, en este caso, para la candidatura a presidente, con el que le venía atrás. O sea, le llevaba 2, después se fue achicando, cada vez más. Digo, algo en ese momento está pasando. Si tenés, según las encuestas, una imagen positiva muy alta, entre 10 y 12 puntos de diferencia a tu rival,
Digo, perdió la presidencia, ¿por qué? Bueno, pero no nos olvidemos que la imagen positiva de cuánto era, del 30, 40%. Bueno, es el porcentaje que sacó cuando perdió la presidencial. O sea que todo el arco opositor se juntó. O sea, no es que se juntó. Si bien se juntaron Massa con Macri y todo, yo creo que la gente fue un voto para mí fue un voto castigo al kirchnerismo. Es el voto que primó, más que la inseguridad, porque Scioli acá en la provincia de Buenos Aires puso un montón de policías, un montón de cosas para la inseguridad. Yo pienso que no era un debate, la gente se juntó, fue un voto anti-K. Yo creo que por ahí vino el tema. Y pese a eso, creo que Scioli hizo una muy buena elección, yo me parece. Y creo que quedó posicionado como uno de los candidatos más firmes del peronismo. Digo, sí. Junto quizás con Massa. Massa, él se perfila como uno de los candidatos más firmes, pero ¿cuánto tuvo? Un 20% de votos. Sí, 5,5 millones. Claro, que es un número considerable. Representa, pero Scioli tuvo un 47, 48%. Sí, no, eso no hay dudas de eso. Hay opiniones encontradas con respecto al día del debate. Mucha gente lo vio a Scioli como cansado, como agotado, como viviendo una situación que quizás él no quería, o otra gente que lo vio seguro, lo vio tranquilo. Desde el lugar de ustedes, del lugar tuyo, del lugar militante, ¿cómo lo viste a Scioli? Esta es una opinión un poco personal, ¿no? Aunque lo vemos así. Lo que pasa es que Scioli, no nos olvidemos que no es político desde chico. Él, si bien está en la política, antes estuvo en el deporte, en otras ramas. Entonces, quizás no tiene para un debate no está tan preparado para un debate como Macri, por ejemplo, que está más preparado. Entonces, pero igualmente yo lo vi bien. Pero a lo mejor Macri lo chicaneó, lo fue chicaneando, y bueno, en ese sentido por ahí le sacó un poco de ventaja. Porque yo no sé si la gente lo que buscaba ver en el debate era ideas o buscaba otras cosas, buscaba los perfiles. Bueno, con los perfiles Macri fue mucho más vivo en ese sentido. Pero cuando había un tema político él le escapaba, Macri chicaneó todo el tiempo. O sea, no respondió a nada concreto, como si lo hacía Scioli. Claro. Eso es lo que me pareció, lo que nos pareció. Claro, porque quizás sí. En algún momento algunos tenían, viste que te avisan en el tiempo que tenés que terminar la respuesta, había algunos que por ahí terminaban más rápido, bueno, en el caso de Macri que terminó mucho más rápido, por ahí Scioli necesitabas un poquito más de tiempo para explicar. Es como que está más acostumbrado a los debates, Macri. Bueno, está en política hace más tiempo, también fue presidente de Boca, que también es una parte política. Bueno, en cambio Scioli tiene respuestas más largas, y bueno, eso capaz que le jugó en contra en el debate. Yo pienso que eso, aparte de la gente, yo no sé si buscó ideas y Scioli fue a dar ideas, las ideas que él tenía para el país, y bueno, y capaz que la gente no interpretó eso, quería ver más los perfiles en el debate. Sí, una cosa, digo, del debate... Porque convengamos que la gente, pero convengamos que la gente a veces compra mucho lo que ve, compra los perfiles y no compra las ideas. Claro. Y ese es un tema también. Decía que en el debate, tanto Macri como Scioli hablaban de salir de lo que tiene que ver con el cepo. Se hablaba de devaluación, que sí o sí tenía que eso iba a suceder porque el contexto económico no se podía mantener más. Y en este caso la diferencia que le hacía uno a otro, que Macri lo dijo desde el principio, saco el cepo a los 10 días de gobierno, que después lo hizo un poquito más, a los 20 días, no importa. Claro. Y Scioli dijo no, nosotros vamos a hacerlo de manera regular, que para mí era la manera más acertada de salir de un cepo y de una devaluación que no afecte el bolsillo de los trabajadores de una manera, digamos, tan brutal, voy a utilizar esa palabra, como está sucediendo en estos momentos, ¿no? Me parece a mí que era la manera más acertada, pero ajuste iba a haber ajuste de las dos maneras, o sea, no era imposible evadirlo el ajuste. Se sentaron todos los economistas más prestigiosos de la Argentina para hablar de este tema, de ver cuál era la salida, y llegaban a la conclusión de que tenían que levantar el cepo, que el dólar tenía que estar un poco más para el campo tener competitividad, la industria, etcétera, etcétera, para que pueda entrar plata, pero no había otra posibilidad. Pero la receta que daba Scioli, digo, era más razonable en el sentido de que no golpear tanto el bolsillo del trabajador de esta manera, a 20 y pico días de gobierno, cuando todavía tiene 3 años, casi 4 por delante para gobernar, ¿no? De hacerlo de una manera gradual. Cosa que la gente primero se acomode el salario, porque digo, a ver, si todavía no tenés paritarias en la Argentina,
no sabes cuánto va a ganar el trabajador, cómo se pueden aplicar tantos aumentos de golpe. Me parece primero, para mí, lo más razonable, proteger al trabajador y a la parte más vulnerable de la sociedad, otorgando las paritarias, teniendo ya los salarios al día, y una vez que tenés el salario, que sabés cuál es el salario mínimo de la Argentina, cuánto va a ganar el trabajador, la escala, ahí empezás a dar los aumentos de manera gradual. Pero no sin que antes los trabajadores tengan la plata en el bolsillo. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Sí, se tomaron las medidas muy rápidas, este gobierno tomó medidas muy rápidas, no tomó en cuenta eso, y aparte el ajuste no bajó la inflación. Yo pensé que la inflación iba a bajar, según los economistas de Macri, iba a haber un shock y iba a bajar la inflación. No, todo lo contrario, está subiendo, hay más inflación. Y aparte han despedido mucha gente, los ñoquis que ellos le llaman, bueno, está bien, todas esas cosas las tendrían que haber hecho más adelante, todavía no han dado trabajo, no hay trabajo. Y sí, va a tener que haber ajuste, pero con Scioli también, pero iba a ser mucho más escalonado, y se apostaba que la industria nacional, al apoyarla, porque lo que pasa es que hay una recesión internacional también. Al haber recesión, bueno, si vos no tenés una industria fuerte, es difícil que compita contra eso. Por eso las medidas del cepo, todas esas, en su momento capaz que no fueron mal tomadas. Había que controlar la recesión internacional. Bueno, claro, la fuga de capitales, claro, los dólares. Claro, que no nos olvidemos, todavía dependemos de la soja, más que nada. No somos un país industrializado como Brasil, por ejemplo. Bueno, y sí, para mí este gobierno se apuró, tomó medidas muy rápido. Y lo estamos pagando, y va a ser muy difícil. Las paritarias ni van a alcanzar. Ahora se está hablando de 2 paritarias, creo. O de paritarias sin techo, o de 2 formas. Y aparte de eso hay otro problema con el tema paritario. Hay muchos gremios que quedaron históricamente muy por debajo de lo que, por ejemplo, metalúrgico. Yo soy metalúrgico, quedaron mucho más bajo de lo que del resto de los gremios. Por ejemplo, Moyano y su conducción también lograron muchos aumentos para el sector camioneros, para esos sectores, para el sector transporte, servicios, pero los gremios más duros, metalúrgico, el plástico, textiles, quedaron muy bajos. O sea que las paritarias tendrán que estar con la inflación que hay en un 50% para cubrir un poco. Mínimo. Si no, nos llegan a la canasta creo que está en 15.000. 15.000 pesos. 15.000 pesos. 15.000 pesos, sí, la familia tipo. Y en Pinamar recién nos estaban comentando la gente allá de un gremio del sindicato de Pinamar, que la vida ya es más cara y necesitan arriba de los 20.000, por ejemplo. Lo que es la canasta, ¿no? Así está, digamos, la situación en la Argentina hoy día. Bien, Fernando Bustamante, nos hemos quedado ya sin tiempo, llegamos al final del programa, las puertas están abiertas, obviamente, seguramente vas a volver aquí a la radio a contarnos cómo va todo este proceso del sciolismo, cómo sigue la cuestión, y hablar de política, obviamente que a la gente también le interesa escuchar. Así que ya te agradecemos la visita. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad, y saludo a todos los oyentes, y desde ya encantado de venir. Gracias por venir. Gracias.